empiezo a grabar. Ahora sí, el webinar se llama El software y el hardware libre y lo que las bibliotecas pueden impulsar. Eso es la presentación y la charla que nos convoca en el día de la fecha. Ahí está, me estaba tardando en abrir la página donde tengo el currículum de David. David Ramírez Ordóñez, él es investigador de la Fundación Conector, es un profesional en ciencias de la información, recibido en la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, en Colombia, es magíster en educación en la misma universidad, trabaja como consultor, docente, bibliotecario digital, es bloguero, seguramente conocen su blog que es nomono.co, le interesa y es impulsor en temas de derechos de autor, cultura digital, libertad de acceso a la información, proyectos digitales, educación para el conocimiento social y político, y cómo la web afecta a nuestras vidas. Lo que agregaría acá es, David está haciendo también un trabajo enorme en la IFLA, que es la Federación Internacional de Bibliotecas y de Bibliotecarios, representándonos a todos los bibliotecarios de la región, y viene haciendo ahí un gran trabajo también en IFLA y en Bibliotecarios al Senado. Así que no robo más tiempo. Hola David, muchas gracias por estar, y nos interesa mucho todo lo que tenés para aportarnos sobre software libre para bibliotecas. Bueno, pues muchísimas gracias, Fer. No sé qué decir después de esa presentación. Gracias, fue muy chévere. Entonces, bueno, voy a empezar a compartir la presentación. Vale. Hola. De pronto ahora si no me ven, pero ya que estamos hablando de lo abierto y de lo libre, de una vez les dejé en el chat el enlace para la presentación, así que lo pueden ver, adelantar, devolverse. Hay unos enlaces, así que vamos a estar haciendo una pequeña práctica para hacerlo mucho más interactivo, que la idea es que no sea yo como el súper experto, porque yo la verdad sé algo, pero bueno, la idea es que todos seamos expertos y entre todos subamos al nivel general, digamos, de todos. Así que, bueno, aquí va la presentación que bauticé Software Libre y Bibliotecas. Ahí está. Entonces, ahí está, ahí debe verse ya. Sí, se ve. Gracias por la retroalimentación. Primero me presento, una presentación muy sencilla, ya bueno, Fer la hizo, en Twitter soy hiperterminal, uso software libre desde el 2004, y ahí está el enlace para entrar a esta presentación y descargársela si ustedes quieren, a.nomono.co/il, de ilusión, como las dos primeras palabras de ilusión, IL. Y bueno, esto es lo que vamos a revisar ahora. Lo básico, las 4 libertades del software libre, unos casos, y aquí les voy a pedir su ayuda. Vamos a ver algo que hablamos en la presentación pasada sobre GLAM. ¿Los audífonos? Sí, vamos que yo corto el micrófono. Ahí está. Vale, gracias. No, perdón. Entonces, si lo recuerdan, en el capítulo pasado, el pre-OpenCon, Tata estuvo hablando de la calculadora pública, dominio público del CERLAC, y yo comenté algo de la de Nomono. Entonces ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio con esas dos, y después nos vamos a algo específico de bibliotecas, que bueno, la calculadora también lo es, pero tal vez no sea tan popular. Ojalá, ya quisiera yo que fuera así de popular, pero bueno. Gestores de referencia bibliográficos para bibliotecas, seguro algunos de ustedes utilizan Mendeley o Zotero, y bueno, después hacemos unas conversaciones ahí de conclusiones. Entonces, empezamos con las 4 libertades del software libre, y de una vez ataco la pregunta que hizo Fer. ¿Cuál es la diferencia entre lo libre y lo abierto? Lo abierto es que uno tiene acceso al código fuente. Cuando uno tiene acceso al código fuente, es abierto, pero no necesariamente implica que sea libre. Para que sea libre, tiene que cumplir estas 4 cosas. Y ya vamos a ver por qué el software libre es mucho más amplio que el software abierto. Y como buenos frikis, los ingenieros empiezan por el 0.
Entonces la libertad cero es la libertad de ejecutar el programa como se desee, con cualquier propósito. Es decir, que uno puede acceder al programa y, por decir algo, no tenga barreras de pago, que uno no tenga que hacer algún tipo de cosa rara, digamos, para ejecutar el programa. Hay una cosa que también es bien interesante que no nos pasa a nosotros en español, y es que en inglés free se utiliza free software, y ese free puede interpretarse como libre o como gratis. En español sí tenemos esa diferencia, y algo que pasa es que no necesariamente el software libre es gratuito. Es decir, que uno puede usarlo con fines comerciales, ya lo veremos, pero ahí para ir como puliendo estos conceptos que a veces los usamos como indiferentemente. La libertad número 1 es la libertad de estudiar cómo funciona el programa. Quiere decir que uno accede al código fuente y sabe cuáles son los algoritmos. Uno podría hacer una auditoría de algoritmos. Si han visto, por ejemplo, ahora hay unos debates bien interesantes sobre si la inteligencia artificial está sesgada, si hay sesgos de género, si hay sesgos, por ejemplo, para un tipo de personas específicas, por decir, las personas afro, los indígenas o no sé, los latinos, por ejemplo, ese tipo de cosas se pueden entender si uno puede acceder al código fuente y ver cómo funciona. Imagínense un carro. El software privativo es como si uno tuviera el motor del carro completamente sellado, o sea, como si uno no pudiera abrirlo para ver cómo funciona. Y uno además en la libertad uno también puede modificarlo. Es como, no sé, en MTV había un programa que se llamaba Enchúlame la máquina. Es como que también lo hacen con computadores y uno lo puede hacer con varias cosas, y es hacer modificaciones a ese software. Entonces, cuando uno empieza ya a tener estas libertades, uno le cambia la perspectiva. Yo, por ejemplo, nunca he visto, por decir algo, el algoritmo de Google. Uno no sabe exactamente cómo funciona Google por dentro, o cómo funcionan plataformas de Windows. Bueno, ahora últimamente se están acercando, pero bueno, no, yo la verdad nunca lo he visto. La libertad 2 es, te permite redistribuir copias. Es decir, uno podría generar su propia copia y redistribuirla por diferentes medios. Y la libertad 3 es distribuir versiones modificadas. Es decir, que si yo modifico ese software, aquí hay un punto bien interesante, y es que tengo la obligación de repartir esas copias que yo distribuí enchuladas o mejoradas con las mismas licencias, con estas mismas libertades. Entonces eso genera diferentes grupos de licencia. Son conocidas como las licencias GNU GPL. Lo repito, GNU GPL. Y hay gamas diferentes de licencias. Hay, por ejemplo, la licencia GNU-GPL, que es para documentación. Esto es pues, específicamente para hardware. Si uno se va a contenidos, que una de las muchas variables de las licencias son las conocidas Creative Commons. Es algo así como si fuera una licencia atribución compartir igual, pero este tipo de licencias, digamos las GNU-GPL, son específicas para software. Queda raro si uno, por ejemplo, hace un cuadro y le pone una licencia GNU-GPL, eso como que no pega muy bien, o una novela. Eso sí funciona muy bien, por ejemplo, para las Creative Commons. Y, bueno, en general es que pues se tengan estas 4 libertades. Y vamos de una vez a los casos. Entonces, aquí yo les voy a dar un poco la palabra a ustedes, y me gustaría escucharlos, o me gustaría que lo pongan en el chat. Vamos a estos títulos y ustedes denle una revisada a este software, y ustedes me dicen si es o no es software libre. El primero, calculadora de dominio público del CERLALC. Entonces, ustedes, si tienen la presentación abierta, pueden hacer clic en el título y van a acceder a este software. La calculadora de dominio público lo que hace es que
sirve para contar, en algunos países dice como cuántos años tienen que pasar para que una obra entre en dominio público, que el derecho de autor, digamos, se agote, los derechos patrimoniales específicamente. Aquí está esto, entonces estos formularios, que uno selecciona una cosa, aquí el país, por ejemplo, que selecciona, bueno, este tipo de cosas. ¿Ustedes qué creen? ¿Eso tiene pinta de software libre o no? ¿Tiene pinta de que se pueda ejecutar como uno quiera? ¿Que uno pueda ver el código fuente? ¿Qué dicen? Mónica dice no es libre. Bien. Fer también. No parece. ¿Alguien opina algo diferente? ¿O por qué no? ¿Por qué están tan seguros? Bueno, si lo están o si lo dudan. Mónica dice, no lo puedo modificar, solo consulto en él. Efectivamente, entonces ya hay una libertad que se coartó. Lo que pasa con el software libre es que se tienen que cumplir las 4 libertades al mismo tiempo. No puede ser que uno cumpla 3 y la otra esté como en duda. O sea, si ya no la cumple, ya no es software libre. Roberto también dice que no, efectivamente, esto no es software libre. Y por acá también dice como todos los derechos reservados. O sea, no. Pues bueno, vámonos al siguiente caso. El siguiente caso es la calculadora de dominio público de Nomono. Este fue mi trabajo de grado para obtener el título de profesional en ciencia de información y bibliotecología. Es una forma de ver lo mismo. Hace exactamente lo mismo. Ahí está el enlace. Gracias, Fer, por compartirlo. ¿Y qué dicen? Si quieren, explórenlo, dense una vuelta por ahí a ver qué encuentran o de qué tiene pinta. Yo voy navegando por acá, me voy a ir a la documentación. Es una wiki, que de hecho esta wiki se les hará un poco familiar tal vez a Wikipedia, porque utiliza MediaWiki, el mismo software de la Wikipedia. Aquí está cómo se hizo, la explicación. No se puede descargar la presentación. Pareciera que uno se pudiera descargar todo. Aquí hay como matachitos. Y aquí está la licencia. Dominio público. ¿Qué dicen? ¿Software libre o no software libre? Y libre ahí Mónica, Roberto, Oscar, Flor también, Minerva. Es libre, libre. ¿Tiene acceso al código? Efectivamente, el código está disponible. Este es libre, dice Minerva, y además con emoción. Bien. Sandy también dice que es libre. Aquí resulta que yo me encontré en un dilema bien interesante que seguramente muchos en algún punto de su camino por el software libre se toparán. Y es que la calculadora de dominio público está en dominio público, porque a mí se me hacía un poco extraño hablar de dominio público y de la defensa del dominio público y no lanzar la calculadora en dominio público. Pero resulta que hay una libertad que no está cumpliendo el dominio público, y es la libertad de distribuir las copias con la misma licencia. La libertad 3, es decir, la última libertad que les mencioné, no se está cumpliendo. ¿Y por qué no se cumple? Porque las versiones modificadas, cualquiera de ustedes la puede descargar
y puede lanzarla con todos los derechos reservados. Esa es una diferencia entre el dominio público y el software libre. Quiere decir que el software libre tiene una especie de formato viral, que lo que hace es que todo lo que se derive de ahí hacia abajo, todas las derivaciones, siguen siendo libres, mientras que el dominio público le da la libertad, irónicamente, y ahí creo que es donde se puede causar cierta confusión, de cerrar una obra. Uno puede tomar cosas del dominio público y volverlas con todos los derechos reservados, o en algún punto intermedio. Entonces, fíjense que es bien truculento, porque también qué tanta libertad tiene uno cuando no puede gestionar la licencia como uno le gustaría. Interesante caso. Y ahora vamos a algo que seguramente es más... Te sumo una ¿Sí? pregunta ahí ya que estamos, David, perdón que interrumpa, volviendo un segundo atrás a la calculadora. Eh, generalmente, por ahí para saldar esto, obviamente tú lo sabes, pero a ver qué nos podés contar un poco. Claro. Para compartir las nuevas versiones que ustedes que vayas sacando de la calculadora, hay perfiles en servicios como GitHub o GitLab, donde los desarrolladores directamente van compartiendo sus proyectos de manera libre, gratuita, en muchos casos. Entonces, ¿qué nos podés contar así de esos perfiles cortitos? Y si en la calculadora está subida a alguno de estos servicios, o si no está subida, ¿por qué no? Ya. Eh, Finalmente, uno lo sube, digamos, estos servicios específicos, GitHub, Git, simplemente que Git es el software, el Git, es como si uno dijera un blog, un WordPress específicamente. Es un tipo de software, es como Office, por decir algo. Hay otros softwares, digamos, que son procesadores de textos, en el caso de Word, que es de Microsoft específicamente y que es un software privativo. Hay alternativas o otros tipos de software como LibreOffice, que hacen lo mismo, pero conservan las 4 libertades del software libre. Git son repositorios y uno lo subiría a cualquier repositorio. Hay otro, por ejemplo, que es Fossil, que me hace raro porque es como un Git, solo que es otra alternativa. Es una cosa bien interesante. Lo voy a poner aquí, si quieren explorarlo. Yo utilicé MediaWiki, que para mí era un repositorio que me servía, lo publiqué en este, y además en ese repositorio yo decido que la licencia es dominio público. Uno debería ver qué tipo de licencia promueven el software, porque si uno tiene repositorios, por decir algo, uno puede configurar para que por defecto se elija un tipo específico de licencia, por decir algo. Ustedes ponen un repositorio en sus bibliotecas, específicamente en bibliotecas universitarias, y le ponen que por defecto la licencia sea dominio público. Todo lo que se va subiendo ahí queda con ese tipo de licencia. El dominio público podría decirse que es un poco más abierto que el software libre, porque el software libre obliga a que uno siempre replique y todo lo que se duplique siga siendo software libre. Uno no se podría salir del software libre porque ahí uno podría entrar en discusiones legales, por decir algo. No sé si quedó claro. Sí, entiendo que sí, cualquier cosa después la gente pregunta ahí al final. Vayan con... Claro, yo ahorita el repositorio, yo no estoy usando Git, estoy usando Fossil, que es otra forma de repositorios como los Git, pero bueno, no sé, más friki, supongo, no sé, en la comunidad de Grafoscopio utilizamos Fossil. Y hay una cosa que me parece una frase muy bonita, y es que es el software libre no es una alternativa, porque uno tiende a pensar que la alternativa de Word es LibreOffice, o la alternativa de Windows, que es privativo, es, no sé, GNU Linux. La frase dice,
el software libre no es una alternativa, es una decisión política. Y es que, claro, al usar software libre, yo estoy habilitando la posibilidad en mi comunidad de que todo el mundo pueda editar. Es decir, si a ustedes no les gusta esta presentación, se la pueden descargar, modificarla y sacar su propia versión de ella. En otras presentaciones uno siempre escucha como si fuera la televisión, ¿no? Un presentador entregándole a uno todo el contenido. Y esto que podamos tener esa interacción y ese poder de edición es algo que a mí me parece muy fuerte para nuestras comunidades, especialmente en las bibliotecas. Y bueno, y ahora vamos con Mendeley. No sé qué, de pronto es un poco más cercano para la comunidad bibliotecaria Mendeley. ¿Qué me dicen? ¿Software libre? ¿Software privativo? ¿Com si com sa? ¿Mitad? Por intuición te diría de que no, de que tal vez si alguna vez lo fue, ha sido comprado por Elsevier. Vale. ¿Alguien más tiene otra opinión? Oscar dice que es libre. Mónica, privativo. Diego, Hispano, también privativo. Hay una cosa bien particular y es que aunque sea gratuito, no necesariamente es libre. Tiene copyright, sí, efectivamente, pero hay una cosa interesante y es que uno se lo puede descargar de forma gratuita, es decir, el software libre también por lo general se lo puede descargar de forma gratuita, pero el truco aquí es que uno no tiene acceso al código fuente, uno no puede modificar Mendeley. Entonces hay una libertad menos, automáticamente deja de ser software libre. Da la posibilidad de que se lo descargue gratuitamente, pero eso no implica que sea software libre. Y bueno, seguramente ustedes sabrán que sirve como un gestor de referencias bibliográficas. Aquí está. Uno puede crear una cuenta gratuita. Aquí dice para todo lo que sirve, uno se lo puede descargar. Pero si yo quisiera hacerle modificaciones, ahí ya no puedo. Entonces deja de ser software libre. Y aquí dice como todos los derechos reservados también. No es software libre. La calculadora de dominio público de Nomono tampoco, curiosamente, aunque esté en dominio público. Y aquí Zotero, que hace lo mismo que hace Mendeley. ¿Qué me dicen de Zotero? ¿Cómo lo ven? Si pueden explorar un poco Zotero. Si es de Elsevier, o sea que no. Roberto sí le apunta a software libre, Zotero. Coordinación de biblioteca, dice funcionalidades libres, pero no es libre. Si uno se va a Flor también dice no es libre. Si uno se va al sitio de Zotero, uno ve que también se lo puede descargar. Aquí está, descarga. Bueno, aquí muestran todo lo que se hace. Uno se va a la documentación y fíjense lo truculento que es. O sea, uno tiene que ir como hasta casi que volverse un poco abogado, ¿no? Como para entender este tipo de cosas. Y además que si no dice nada, quiere decir que tiene todos los derechos reservados. Aquí en este Small Print hay algo de licencia. Y bueno, vamos a ver. Suspenso. A ver cómo va la cosa por acá. Libre hasta determinado punto, dice Adriano Oyuela. Pues resulta que si es libre hasta determinado punto y no cumple las 4 libertades, uno no puede decir que es software libre. Es decir, si cumple 3,5, no es software libre. Aquí dice que la licencia es GNU, AFERO, GNU GPL. Esta licencia fue creada específicamente por la Fundación de Software Libre. Es decir, este sí es software libre. Zotero sí permite las modificaciones, pero también con la condición que lo que usted desarrolle después lo libere también a la comunidad.
¿Cómo lo vieron? Es libre, dice Diego. Sí, efectivamente, Sotero sí. Ahí está, Fernando puso el enlace y Roberto también puso el enlace a la documentación. Fíjense que en estos 4 casos, el de la calculadora de dominio público, yo creo que este es de los casos más cerrados, es decir, uno no puede ni descargar, bueno, tal vez sea gratuito, pero en este otro es un caso bien interesante porque le da a uno muchísimas libertades, pero le da tantas que deja de ser software libre. Mendeley también permite como ciertas cosas, pero no la modificación, no sé si la redistribución. Y Zotero sí. Entonces es truculento, pero el truco es que tiene que cumplir las 4 completicas. Si no cumple las 4, se queda por fuera del software libre. Conclusiones. Usamos mucho software que puede ser gratuito, que no necesariamente es libre. A veces usamos software libre sin conocerlo, y algo que he visto mucho en bibliotecas, particularmente en cierto tipo de, bueno, me pasó en bibliotecas patrimoniales y en bibliotecas universitarias. Parece que hubiera un miedo increíble a usar software libre, porque lo primero que le dicen a uno es que no ofrece soporte, no hay una empresa, porque es una cosa comunitaria, porque, no sé, uno está acostumbrado a usar siempre las mismas herramientas, y entonces si se sale un poquito de esas herramientas que siempre consultamos, entonces es como el diablo, no nos metamos ahí porque ¿cómo funcionará eso? Yo lo que creo es que uno debería no aprender a usar Word, por mencionar un tipo de software específico, sino que uno debería aprender a usar procesadores de texto, independientemente si es Google Drive, por ejemplo, que seguramente muchos de ustedes lo usan, pero que no es software libre. LibreOffice, por ejemplo, uno debería tener como toda esa paleta grande de sabores y poder uno decidir en qué momento usar cuál. Hay gente que también se va a cosas muy radicales y dicen como, si no es software libre no lo uso, que es uno de los fundadores, el fundador, diría yo, Richard Stallman, que bueno, ahora bueno, está emproblemado por situaciones de, en fin, renunció esta semana a la fundación de software libre, y él era una de las personas que decía, no uso nada que no sea software libre. El MP3, por ejemplo, el archivo, el tipo de formato, ese es privativo. Uno debería usar Ogg Vorbis, por decir algo. Y bueno, eso, yo creo que hay que darle el poder a nuestros usuarios para que puedan editar y descargar. Y sí, fue por todo esto. Stallman renunció por el escándalo de Jeffrey Epstein. Es una cosa también interesante porque no tiene que ver con software específicamente, pero sí con género y defensa del género. Y bueno, ahí va la cosa. Aquí están créditos y descargas. Esta presentación fue hecha con software libre, con Settler, escrita en Markdown. Está en HTML, bueno, ustedes, el software con la que la hice fue software libre, pero el documento específico lo dejo en dominio público porque promuevo el software libre, pero pues bueno, ya que he venido trabajando en dominio público, pues también apoyo el dominio público para fortalecerlo, y además que nosotros tenemos colecciones seguramente en dominio público que creo que deberíamos promover en nuestras unidades de información, bibliotecas, archivos, museos y demás. Esa es mi presentación. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, David, muchísimas gracias por esta presentación, por esta introducción y el hacernos reflexionar sobre el software que utilizamos y las decisiones también que a veces tenemos que afrontar desde cualquier servicio de biblioteca al decidirnos por un software libre o gratuito, o en esas dinámicas que entramos donde libre tampoco está asociado a que es gratis y que no vas a tener que invertir en desarrollo, digo, en ese tipo de
de discusiones está muy bueno. Si quieren, abrimos ahí al público a unas pequeñas preguntas y después pasamos a lo que es hardware abierto, que solamente nos va a llevar unos minutos. Después les cuento por qué. Pero bueno, preguntas por el chat, por el micrófono para David. Y mientras por ahí llega alguna pregunta, que anímense directamente, abran el micrófono, o levanten la mano y hagan. En el caso de Mendeley o en el caso de otros software que a veces los utilizamos, también habría que ver las condiciones de uso que tiene ese software, inclusive el Facebook mismo, ¿no? De quién es la propiedad del contenido, de las fotos, o en el caso de Mendeley, los artículos que vamos subiendo, de quién es ese contenido. Es muy importante por ahí revisar esas condiciones de uso. No sé si querés comentar algo al respecto de ese tema, David, mientras vaya. Sí, yo creo, hay una cosa que me gustaría añadir de esto, y es que finalmente por una impresora todo esto surgió por una impresora, porque Richard Stallman no pudo, o sea, tenía la impresora ahí, quería arreglarla porque pues se le dañó. Él llamó creo que era IBM, no, Xerox fueron los de la impresora, y él les dijo como, hey, me gustaría que me dieran el código fuente porque estoy en el MIT y quiero arreglarla. Y le dijeron, no señor, usted no puede acceder al código fuente de Xerox. Y él decía, no, pero ¿cómo que no? Si yo sé eso, soy ingeniero del MIT, o sea, estoy como en el top del mundo para arreglar la impresora. No, pero por condiciones, licencias y demás, legalmente usted no puede acceder al código, y por eso se creó el software libre. El software libre generó un montón de cosas como las licencias Creative Commons, la de los contenidos, o muchas otras. Yo los invitaría, y de eso se trata la ciencia abierta, a que piensen cómo replican las 4 libertades en muchas otras cosas. Algo que estamos haciendo, para que vean un ejemplo de cómo se puede llevar esto a las bibliotecas, es que el colectivo de acción política Bibliotecarios al Senado tiene ese espíritu de las 4 libertades, para que los documentos que producimos se puedan compartir, se puedan distribuir, y que cualquier persona pueda sacar su versión de Bibliotecarios al Senado. Y si, de hecho, si están en un país donde no hay bibliotecarios al Senado, piensen a ver si se descargan como estas metodologías y ahí las compartimos. Y échenle cabeza también a qué otras cosas uno puede como extrapolar del software a lo que hacen con sus comunidades. Bien. A ver si llega alguna pregunta. Milagros, tiene un comentario ahí. Perfecto, Milagros Pandolfo. Creo que el miedo al software libre también se produce por la complejidad que presentan los códigos. Tengo una experiencia bastante dura con Coa. Bien. Yo lo que podría decir sobre esto es que resulta curioso que el software libre no necesariamente es gratuito, como ya lo dije en la presentación, y de hecho uno casi que paga lo mismo, porque finalmente lo que no se paga en licencias, uno podría pagarlo en ingenieros expertos que puedan solucionar como los problemas. Entonces también hay una cosa extraña, porque no es que uno pague menos, uno lo que hace es que invierte los recursos en otras cosas y abre libertades que seguramente en otros campos, digamos, uno lo que hace es que paga, garantiza que le van a dar soporte técnico, pero no garantiza el poder de edición de sus comunidades. Entonces, cierto que es complejo, pero también es cierto que hay gente trabajando en las comunidades, y las bibliotecas trabajan mucho con comunidades, y estaría muy chévere que se acercaran las bibliotecas a las comunidades desarrolladoras de software libre, para que en vez de pagar licencias, por ejemplo, se paguen a ingenieros que sepan de software libre. Bien, ahí completo el comentario de Milagros. Milagros, si querés abrir tu micrófono y charlarlo, también, ¿eh? Milagros agrega exactamente. Claro, chévere. Tuve que trabajar con un programador porque no me resultó intuitiva la programación del código, más allá de que están disponibles en los foros las explicaciones. Por ahí, dice, no es sencillo. Yo acá por ahí lo que agregaría en la línea que está comentando David,
es esto mismo. A veces es una decisión desde ya filosófica, donde, digamos, la decisión es, invertimos en una suscripción a un software, tal vez cerrado, que no sabemos si queremos hacer alguna modificación, si la vamos a poder hacer, o queremos alguna funcionalidad o algún color distinto. A veces los enlatados se pueden modificar tanto, frente a, por ahí, un software, cualquiera de biblioteca, desde Koha, desde Greenstone, desde otro de repositorios como DSpace o Meca o lo que sea. Esos software, a veces, digamos, el dinero es invertido en la misma institución, es en formando o empoderando algún especialista o algún informático, ayudarlo a capacitarse en ese sentido, o muchas veces lo que termina pasando es, se termina contratando a algún consultor o algún especialista que dé soporte mensual o anual, etc. Ahí son esas decisiones que uno tiene que tomar, pero ya que estamos hablando de ciencia abierta o en el contexto de lo abierto, muchas veces estos software, lo mismo va a pasar con el hardware, son como cajas negras. Uno, si toca o mete mano, si puede, está infringiendo la ley frente a estas alternativas open. Ahí está, dos comentarios, Diego Espano y de la Coordinación de Bibliotecas. Diego Espano dice, es que la programación, perdón que se me movió, no siempre puede ser intuitiva, cada lenguaje tiene su complejidad, contestándole por ahí un poco a Milagros respecto a Koha. Hola. Adelante con el comentario. Coordinación de bibliotecas. Bueno, no estaría hablando la coordinación de bibliotecas, tiene habilitado el micrófono, pero... Ahí está, sí. Hola. Sí, quería comentar, por ejemplo, nosotros acá en la universidad instalamos ABCD, que ha sido desarrollado con auspicio de Vireme, pero resulta apoyando quien está... ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Soy yo, perdón. Ah, bien. Bueno, era auspiciado por Vireme en el Brasil, sí. Y uno de sus principales promotores del ABCD pues salió de la organización, y eso hace que no se le ha hecho desarrollo. A esto se suma que otra de las personas que más venían trabajando en el tema está en Venezuela, y dadas las circunstancias sociales de Venezuela, pues también ha bajado como su productividad al respecto. El problema radica en que ellos hacen sus desarrollos o han hecho los desarrollos y los liberan, pero el código no está abierto. Entonces, quienes queremos hacer alguna mejora, no tenemos la posibilidad porque el código del software no es abierto como tal. Completamente. Bueno, esto también, muy buen comentario para tener en cuenta. Sí. David. Yo quisiera comentar eso, y es que finalmente lo que pasa cuando uno paga por software privativo, uno lo que está haciendo es pagándole a una empresa, un proveedor, que lo que tiene es un grupo de desarrolladores cautivo. Es decir, ellos de alguna forma garantizan como que haya un grupo de desarrolladores trabajando en esto. Con el software libre pueden haber empresas que lo hagan también, o pueden haber, o si uno también se da la tarea de que tenga su grupo de ingenieros que sepan desarrollar, pues, o sea, podría hacer la misma inversión y ganar capacidades en las comunidades y en las personas. El caso que comentan ahora de ABCD es bien interesante, y efectivamente el software es complicado, como lo decían ahora en los comentarios,
pero piensen que es igual de complicado el software privativo como el software libre. Es decir, el hecho de que funcione no quiere decir que es más fácil para uno o para otro. Lo que pasa es que unos desarrollaron más experticia. La pregunta es, ¿a quién le van a invertir ustedes para que desarrolle esas capacidades y, como se dice, esa alfabetización informática, en este caso, sobre un código específico? Es una muy interesante pregunta, o ver cómo uno puede hacer para generar procesos de capacitación que hagan que más gente sepa de este tipo de software. Completamente. Y digo, y creo que a nivel del Estado, porque por ahí una universidad privada o una institución privada puede tomar tranquilamente su decisión, pero creo que si estamos en una institución pública o en el Estado, nada, la decisión de, como decía antes David, ¿no? La decisión del software libre creo que no es una alternativa, sino que tiene que ser una decisión por defecto, debería ser. Obviamente, digo, y agrego un comentario al respecto, muchos proyectos de software libre dependen de las comunidades que lo utilicen, ¿no? Digo, y se enriquecen mucho más con cuanto más gente está usándolo, metiendo mano, encontrando problemas, arreglando esos problemas. Obviamente cada uno, con esto no significa que como bibliotecarios tenemos que saber programar, pero por lo menos sí detectar errores, detectar fallas por ahí en funcionalidades y todo, y poder utilizar los foros y para comentar los problemas. Hay otra cosa que también, perdón, Fer, hay otra cosa que también me gustaría comentar sobre justo el caso de ABCD, y es que, bueno, no recuerdo ahora exactamente cuál es la licencia de ABCD, pero si es software libre y si este grupo de ingenieros, como lo contaba el colega en este caso, están generando desarrollos y no están liberando los avances, están infringiendo la licencia. No porque sea una licencia cerrada, sino porque no están dejando fluir las cosas. Así que pilas con eso, porque ahí como bibliotecarios sí que podríamos exigir que se cumplan las licencias libres. Pero bueno, hay que revisar si a veces, creo que sí. Así que es un caso chévere para revisar, y bueno, y a ver si hacemos algo con bibliotecarios del Senado por ese lado para pedir licencias. Completamente. Leo dos comentarios, de Eudis y de Sergio Santamarina. Eudis agrega, sin embargo, David, el software libre nos ofrece más bondades que el software propietario, y si en una biblioteca tienes tu propio equipo de informáticos, puedes avanzar mucho mejor. Y menciona algunos casos, como Moodle, como Meca, por no mencionar los bibliotecólogos que poseemos los conocimientos para trabajar con él. Finalmente, y como conclusión, diría que puedes trabajar colaborativamente cosas que el software propietario no ha logrado. Completamente de acuerdo, Eudis. Me acuerdo también, Eudis, que trabajaba con un software que se llama OpenKM, que lo utilizó mucho, inclusive hace unos años había hecho un webinar comentando sobre este software que él utilizaba. Agrego comentario de Sergio. Para hablar de un caso concreto, quisiera comentar que lamentablemente los estándares de la industria suelen estar basados en software privativo, por ejemplo, con el tema de la marcación, y ahora sí está hablando en las revistas científicas y académicas, la marcación XML-JAX, a la hora de intentar implementar soluciones integradas, por ejemplo, con el software OJS, Open Journal System, de PKP, nos hemos encontrado con muchas dificultades. Al mismo tiempo existen soluciones como las que ofrece Amelie CA, Amelie Conocimiento Abierto, pero las revistas deben estar dentro del portal para acceder a la solución de marcación que ofrecen. Estaría bueno que Amelie liberase el HIT para que uno pudiese instalar esa solución en servidores propios. Bien. Perfecto los comentarios. David. Una cosa ahí específicamente en ese comentario, y es un ajuste conceptual, diría yo. Lo que se debe liberar es el código, porque el HIT es solamente el repositorio, es un software. Es decir, es como si uno le dijera
a Wikipedia que liberara la wiki. O sea, sí, es como el repositorio, es como lo que se necesita que se libere es el código en sí mismo. El Git lo que hace es que es un repositorio, como unas carpetas, que lo que hace es que tiene el código fuente adentro, pero el Git en sí mismo no es un repositorio más, es como un catálogo. No sé si es claro. Sí, muy claro. ¿Alguien más? ¿Algún comentario más al respecto? A ver. Chun. Esperen que no estoy en el chat, denme un segundito. A ver. Listo. Por ahora, ningún comentario más. David, decime sí o no si estás cerrando la biblioteca en este momento, tenés 5 minutos más. El señor celador está esperando ahí para... Bien. Así que... Entonces, perdón, pero no, son las tranquilo. 7 de la noche acá. Así que... Despedite y qué nos podés decir de la actividad de la semana próxima del Duatón. Cerrá con una invitación para la próxima semana. Vale, si hay más preguntas, en Twitter estoy como hiperterminal o en www.conector.co, ahí si quieren seguimos la conversación. Yo lo que les diría sobre lo que viene de la Duatón es que no tengan miedo a editar. El editar es un poder muy grande, es como la democracia, la ciudadanía, y uno lo que tiene que hacer es ejercer esos derechos. Uno es muy, en inglés se dice, ay, no me acuerdo cómo es, cuando uno tiene miedo a participar, como a no comentar o a no, o sea, no tengan miedo, que finalmente estos aparaticos están hechos para que no se rompan las máquinas, y si se rompe, pues mejor para que otros nos ayuden o entre todos lo solucionemos. Así que participen sin miedo, editen sin miedo y denle el poder de editar a sus comunidades también. No sean egoísticos, como me decía una amiga. Excelente. Bueno, David, muchísimas gracias por estar. Ahí la gente también te agradece. Nos quedamos, a David lo despedimos, pero porque le cierra la biblioteca, nosotros nos quedamos 5 minutos más. Así les cuento un poquito cómo esto relacionado con el hardware abierto. Ahí todos los saludos para David. Roberto, bueno, Oscar, Milagros, Milady, Sergio, Diego, Kelly, perfecto. Muchas gracias, David. Bueno, les cuento que iba a haber una persona que iba a hablar de hardware abierto, concretamente se enfermó temprano, pero tenemos una solución para eso. A ver, tenemos una grabación, tenemos un webinar de aproximadamente 30 minutos, 35 minutos, con una especialista, Julieta Arancio, es una investigadora en lo que es hardware científico abierto. Entonces yo les voy a compartir el link para que ustedes puedan entrar y ver. Solamente lo que quisiera, digamos, transmitirle por ahí es un poco la idea, ¿no? David nos presentó muy bien lo relativo a lo que es software libre y la necesidad de utilizarlo y de elegirlo cuando nos toca trabajar en bibliotecas. Y en el caso del hardware, me parece interesante, sobre todo como por ahí un potencial al momento de comprar equipamiento, ahora sí por ahí en universidades científicas, perdón, en bibliotecas científicas o en bibliotecas universitarias, al momento de comprar equipamiento científico para la propia institución o como recursos que tenemos en la biblioteca para que vengan a prestar o utilizar nuestros investigadores o nuestros estudiantes, me parece la alternativa del hardware que es interesante. Solamente comentarles, hay un movimiento mundial que se llama Hardware Científico Global y Abierto, que las siglas en inglés es GOSH, es G-O-S-H, y lo que busca este movimiento es garantizar el acceso abierto, pero a herramientas científicas, ¿sí?
está activo en muchas partes del mundo, está activo en Argentina, en Brasil, en Chile, en Colombia también, digo, en distintos países de la región, pero hay todo un movimiento mundial que están abriendo estas tecnologías o estas cajas negras, como le llaman, y como muy bien explica Julieta en el webinar, y lo que intenta, digo, tomando las palabras de Julieta, nos une la idea de garantizar el acceso abierto a las herramientas científicas, para que podamos diseñar, fabricar, utilizar, estudiar, replicar y mejorar el instrumental científico, que es parte fundamental del proceso de investigación y desarrollo tecnológico. La comunidad Bosch pretende el acceso global al hardware científico para el 2025 a través de diseños libres, de acceso libre, desarrollo colaborativo y nuevas técnicas de fabricación digital. Es muy interesante, los invito a que vean esta charla, lo pueden ver hoy, lo pueden ver en cualquier otro momento, pero digamos, supieron lograr, además de que hay científicos, investigadores, makers, desarrollando este tipo de hardware abierto, documentándolo, colaborándose mucho y entre todos mejorando, lograron en algunos casos también trabajar con la industria, trabajar con el sector privado. Y hay algunos casos de fábricas que están basándose en fabricar productos que venden al público a partir de ese hardware abierto diseñado. Ahí lo interesante a discutir es que encontraron un tipo de licenciamiento abierto frente a la patente cerrada. Lograron vincular que la industria o que estas empresas privadas puedan aportar y puedan financiar un poco la investigación y que puedan ellos hacer su negocio, que es fabricar y producir y vender. Entonces, en ese sentido me parece algo interesante para tenerlo en cuenta, digo, para estar atentos y para poder ayudar también o orientar a nuestros usuarios en este sentido. Bueno, espero que les parezca interesante. Yo lo que voy a hacer es compartirles en este mismo instante un link en la Declaración de Panamá del año 2018, en este sentido, y con esto cierro y ya les pongo el link en este mismo instante, que acaba de ser publicado en la página de Aprender. El link es después lo que me resta actualizar este link es con esta charla de David del principio, solamente en el posteo puse la presentación que él utilizó y el video de Julieta. De Julieta me falta agregar el currículum, disculpen, pero como se enfermó otra persona que iba a hablar de hardware abierto, tuvimos que improvisar esto sobre la marcha. Lo último que dice la Declaración de Panamá, que me parece interesante sobre software libre y hardware abierto, es que lo interesante es privilegiar el software libre para la investigación, para la generación, divulgación y uso de productos, para construir redes de conocimiento e identificación de instituciones, investigadores, proyectos y productos de investigación. Y respecto al hardware, dice de liberar hardware y la totalidad del código y la documentación para software es indispensable. Así que, nada, por último, invitarlos la semana que viene a que se acerquen de manera presencial el próximo viernes al Duatón Bibliotecario, y si no también que lo puedan seguir vía webinar acá también en Aprender 3C. ¿Sí? Ahí iremos viendo cómo va a ser la dinámica, pero la intención es salir con una declaración, trabajándola entre todos para crear políticas de ciencia abierta, para insertar este tema de ciencia abierta en el colectivo bibliotecario mundial y latinoamericano. ¿Sí? Muchísimas gracias. Sí, voy a estar en el OpenCon, ya el lunes estoy viajando para Colombia, así que toda la semana voy a estar con distintas actividades por Colombia, dando algunos talleres y algunas charlas abiertas en la Universidad Pedagógica Nacional, en Bogotá. Así que muchísimas gracias. Un placer que se hayan quedado hasta ahora, hasta el final, y agradecerles. Y lo mismo, consulten el resto de los webinars, sigámonos formando, sigámonos empoderando y generando este tipo de discusión para dentro de nuestras instituciones.
¿sí? La intención de esto es eso, que ustedes puedan tener herramientas, que puedan tener el conocimiento y seguir profundizando para poder liderar o poder acompañar proyectos relativos al software libre, al hardware abierto, al acceso abierto, a la ciencia abierta en general en sus propias instituciones y en sus propios países. Muchísimas, muchísimas gracias a todos por estar y un gran saludo también de parte de Joana, que se apena mucho no haber podido estar, pero está en otra actividad en este momento en Colombia. Así que les manda un gran, gran saludo. Bueno, sigan consultando, nos vemos no el jueves, sino el viernes que viene en la OpenCom, y compartan, si pueden, todos los recursos, compartan la serie de webinar entre sus colegas, entre estudiantes, entre docentes, y cualquier comentario es más que bienvenido. Muchas gracias en serio a todos por estar, y bueno, nos estamos viendo el próximo viernes, o por las redes, o a su disposición. Entren a la página de Aprender, sigan en Facebook, suscríbanse también al canal de YouTube de Aprender 3E, así se van enterando directamente de los webinars o de los videos que vamos subiendo. Muchísimas gracias a todos. Minerva, Roberto, Diego, Sandy, Oscar, Kelly, Flor, Milagros y todos. Muchas, muchas gracias, y a David por su presentación. Nos vemos la semana que viene y seguimos por redes. Un gran, gran saludo.